No existe nada mejor que tomar un rico café premium en la comodidad de tu hogar. The Bear One Coffee trae a ti en su segunda temporada los mejores granos de las cosechas de Colombia, Guatemala y Brasil, recién tostados por los mejores en la ciudad de Houston, Texas. Visita hoy thebearonecoffee.com, haz tu orden y ten la experiencia de beber el mejor café. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes vivir tu fe en lo cotidiano? O quizás cómo mantener fuerte tu conexión con Dios entre los desafíos diarios y la rutina. Acabo de publicar el último artículo de la serie blog Viviendo en Fe, precisamente hablando un poco y brindando unos cuantos consejos con relación a cómo ejercer nuestra fe en lo cotidiano. Dentro de este artículo también explico brevemente acerca del libro de Michael Casey, La vida ordinaria, un camino de santidad, en donde el autor subraya y nos presenta varios elementos importantes con relación a nuestra fe y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. ¿Qué te parece si le das un clic al enlace que se encuentra en mi bio y junto conmigo compartes esta travesía de Viviendo en Fe, la serie blog? Saludos, bienvenido a el Podcast. Bienvenidas al segundo episodio de Qué Madre Podcast. Muchas gracias por estar aquí conectadas con nosotras. En este día, por fin, después de como un mes, intentando poder grabar juntas este podcast, por fin se nos dio. Y hoy tengo el privilegio y el honor de tener conmigo a la que va a estar en todos los demás podcasts de ahora en adelante junto a mí, y es mi amiga Marisela Morales. Así es que vamos a darle la bienvenida a Qué Madre Podcast. Ay, gracias. Marisela es una gran amiga de la iglesia. Yo digo que yo doy gracias a Dios por la ciudad de Houston, por la iglesia Lakewood, que me permitió conocer a Marisela. Y ella no sabe esto, se lo voy a decir hoy por primera vez. Ella fue una de las personas que estuvo para mí cuando yo perdí mi primer bebé. Y fue de las pocas personas que supo también todo lo que pasó. Y también fue de las primeras pocas personas que supieron cuando yo quedé embarazada de Judah. Antes de que yo lo anunciáramos, ella fue de las primeras personas que lo supo en la iglesia, y los primeros regalos que Judah tuvo, se los dio Marisela. Sí. Así que ella es una bendición. Y bueno, hoy vamos a hablar con ella y ella nos va a contar su historia de cómo ha sido su maternidad. Así es que bienvenida, Marisela. Gracias por estar aquí. Primero que nada, gracias por la invitación. Finalmente se hizo. Sí. Quiero que sepan que este es un sueño que el Señor nos dio en separado, pero como dice el dicho, Dios las crea y ellas se juntan, y aquí estamos. Así es. Gracias. Lo que pasa es que los tiempos siendo mamá cuestan mucho, pero aquí estamos. Definitivamente. Y fue súper interesante porque cuando anuncié que iba a hacer el podcast, el esposo de ella me escribe por Instagram y me dice: te tengo a la co-host perfecta. Y entonces ya yo la tenía pensada ella para hablar con ella y que estuviera conmigo en el programa. Y yo le digo: no te adelantes porque yo quiero hablar con ella. Y sí, ya yo la tenía pensada, y cuando hablamos realmente una conexión divina, porque hasta los temas que ella tenía pensado son todos parecidos a los que yo tenía. Eso es una conexión divina. Sí, definitivamente. Eso es como un plan del Señor, definitivamente. Y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de Marisela. Marisela, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿De qué país? Nací en El Salvador. Soy de El Salvador, muy orgullosamente, de la capital. La verdad que El Salvador es bien chiquito, entonces uno es de todas partes. Me vine a Estados Unidos hace 14 años. Wow. ¿Y cuando llegaste aquí ya estabas casada con Luis? Sí, de hecho nos venimos porque él ya estaba trabajando acá. Okay. Entonces nosotros nos casamos un viernes y literalmente nos venimos el domingo. Ah, pues mira, es una historia más o menos así como la mía. O sea, literalmente vine por amor. Por amor. Exactamente. Sí. Y entonces, ¿cómo ha sido desde que vives aquí? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de adaptarte de El Salvador a Estados Unidos? El primer año en realidad fue súper difícil.
Tienen que saber que yo, o sea, somos como muy familiares. A pesar de que mis papás son separados desde hace mucho, bueno, ahora divorciados, pero en ese entonces separados desde hace mucho tiempo, siempre fuimos como muy, así, que caminan como todos juntos, mi mamá siempre sobre nosotros y todo. Entonces yo decido casarme porque a Luis, mi esposo, le salió un trabajo acá y ya teníamos 4 años de ser novios. Entonces era así como cuando él me dijo, me tengo que ir, yo, ajá, ¿y nosotros? ¿A dónde quedamos en esta historia? Y él, no, nos vamos a casar y así. Y dicho y hecho, nos casamos en 6 meses, literal. Wow. Yo estaba estudiando Derecho, me faltaban 6 meses para graduarme. Y nada, yo dije, me voy. Obviamente mi mamá puso el grito en el cielo y dijo como, ¿qué? Pero graduate. Y yo, no, o sea, me voy. O sea, cuando uno se enamora, se enamora. Claro. Y bueno, armamos boda, nos venimos, pero honestamente, después de la primera semana, yo lloraba todos los días. Sí, O sea, sí, yo me sentía como una hormiga, yo siempre digo como una hormiga en Nueva York, así como una gran ciudad y yo no cabía en esa gran ciudad. No tenía amigos, pues solo mi esposo, yo no tengo familia acá, me daba miedo manejar, me daba miedo enfrentarme a hablar inglés. O sea, yo crecí en un colegio bilingüe, pero no es lo mismo, pues Claro. más o menos así el guachi que ya venía aquí full. Entonces, el acoplarse es difícil. Y a la semana, me acuerdo que nos tomamos un café con mi esposo y yo llorando le dije, me necesito ir. Creo que tomé la decisión muy apresurada, me hace falta mi familia, no me acoplo. Él siempre entendió y me dijo, ¿sabes qué? Regresa unos días y está con tu familia un ratito y después volvés. O sea, esto es normal, es parte como del proceso y yo agradezco siempre que él ha entendido todas mis etapas de la vida. De hecho, lo hice. Me fui un ratito para El Salvador, como un mes, hasta que mi mamá me dijo, yo te amo y estoy feliz de que estés aquí, pero usted se casó y su familia es allá. Entonces agarré maleta y regresé. Y regresé. Pero ya regresé diciendo como, sí, o sea, esta es mi vida y me tengo que acoplar porque ya no hay reversa. Y ha sido difícil, pero si me preguntas ahora, ya estoy súper acoplada. Sí. Yo digo, no somos ni de allá ni de aquí, porque estás aquí y entonces quieres ir de vacación allá. Y estás allá y la pasas chévere, pero ya hay un momento que decís, mi cama, mi casa, vamos, te regreso otra vez. No somos de ningún lado. Sí, es cierto, Literal. me pasa igual. Y entonces, ¿a qué edad? Bueno, cuando llegas aquí, ¿qué edad tenías? Perdón, ¿verdad? No sé si hablamos de la edad. No, está bien. Yo me caso una semana después de cumplir 23. Oh, wow. Me caso, bueno, joven, digamos joven. Pero sí salí como del núcleo familiar, o sea, de vivir con mi mamá y mi hermana y ser todos uniditos y ir a la universidad a estar sola. Claro, o sea, pues con mi esposo, pero él sí iba a trabajar y entonces era yo y mi vida. Entonces sí me pegó muy fuerte. Me caso a los 23, pero antes que eso tienes que saber como la historia detrás. Yo desde chiquitita fui el tipo de persona que cuando jugábamos con mi hermana encantaba jugar Barbies. Entonces ella era la Barbie que viajaba y trabajaba y era profesional y bla, bla, bla. Y yo era como la que quería jugar a andar el niño cargado y entonces darle no sé cómo dirás vos, yo digo la pacha, el biberón. Y mi hermana decía, no, pero ¿por qué jugamos eso? Yo siempre soñé ser mamá. Wow. O sea, para mí eso era el sueño, era mi prioridad. Yo quería ser mamá. Pero alrededor de los 17, 18 años, a mí me encuentran ovarios poliquísticos. Y eran muchos quistes. O sea, cuando yo digo muchos. O sea, literalmente mis ovarios no estaban trabajando. Wow. O sea, yo no veía el periodo por largas temporadas. Pero en ese momento para mí era como, ay, mejor que no me vea, o sea, no pasa nada. No te preocupaba, claro. No. Entonces, en ese momento que me encuentran esto, me dicen, mire, no es imposible, pero la probabilidad de que usted llegue a ser mamá es muy baja. Wow. Porque no está ovulando. Entonces, pues, ¿cómo? Claro. Pero sí se puede, lo único que va a ser tardado o pues le va a tomar más años o hay que meterse en un tratamiento. Entonces, desde muy joven yo tomaba pastillas anticonceptivas para eso. Ya en ese momento yo era novia de Luis, mi esposo, y le dije, llorando, así como, no voy a ser mamá, y etcétera. Me acuerdo que su respuesta fue, pero yo te amo a vos. O sea, claro, en ese momento ser papá era tal vez algo que podía ser un futuro, claro, pero no una prioridad en ese momento. No importa, sigamos. Y yo le dije, pero yo te tengo que decir, porque cuando uno está de novio formal y quiere formalizar la relación, pues eso va a pesar en un futuro.
Entonces, bueno, el caso seguimos, nos casamos y nos casamos con... Claro, yo estaba joven y él también estaba joven, por ahí tenía 25, 26. Entonces no era una prioridad como casarnos y tener hijos, sino Claro. casarnos, podemos pasar 1 año o 2 y ya después hablaremos qué pasa. Listo. Nos casamos, nos venimos, pasa 1 año, al año fue como que a mí me vuelve así como, ay, pero yo quiero ser mamá. Y yo estaba súper joven. O sea, yo ahora lo pienso y veo las jóvenes de esa edad y digo, ¿en qué pensaba yo en ese momento? O sea, de verdad, no sé. No me arrepiento, pero sí era una edad súper joven. Claro, y también estabas aquí sola. Ajá, yo también pienso eso, como se oirá mal, pero como llenar un poquito un vacío Claro. emocional que yo tenía en ese momento. Entonces, bueno, me dice, bueno, entonces vamos a un control con una doctora, vamos donde la doctora, y la doctora dice, o sea, estás limpia, tenés ciertos quistes, pero muy pocos, sí puedes intentarlo, pero tienen que saber que has pasado tanto tiempo con anticonceptivos que tienes que esperar limpiar tu organismo. ¿De cuánto tiempo hablamos? Como 1 año, más o menos. Bien, o sea, no había prisa, estábamos jóvenes, Ujú. pero cuando Dios dice es. Y si le pregunto a mi esposo, dice, es porque yo soy. O sea, literalmente a los 3 meses yo me empecé a sentir mal. Pero no mal de vómito, sino que mal de... Me daba como un cansancio. Y a mí siempre me ha gustado como comprar ropa y así. Me acuerdo que fui a una tienda y yo no me quise probar nada. Yo dije, no, yo estoy mal. Muy, muy mal. Agotada, cansada. Entonces yo iba a viajar esa semana a El Salvador, porque mi hermana cumplía años esa semana. Y le digo a Luis, yo como que me estoy sintiendo mal, ¿será que estoy embarazada? Claro, él más feliz, sí. Y yo, no, pero es que la doctora dijo que tenía que pasar 1 año, apenas han pasado un par de meses. Y me dice, no, pero tal vez sí, o sea, Dios nos hizo el milagro. Entonces yo dije, a mí me gustaría saberlo antes de irme, porque qué feo que tu primer embarazo y estén separados. Claro, O sea. sí. Entonces, eso era un sábado, él va a comprar la prueba normal que uno ocupa en la casa, la trae, o sea, literalmente... Creo que no había terminado de hacer pipí cuando pintó así, embarazada. Él saltaba de la felicidad. Yo estaba así como en shock. Yo decía, no es cierto. Y le dije, no, quizás la prueba está mal. Compré otra. Y va y compra otra. Y la misma historia. O sea, yo tomaba agua para que me diera como ganas de ir. Y la misma, o sea, no pasaba, pero ni 1 minuto, ni terminaba cuando ya pintaba. Y él era el más feliz. Obviamente yo también, pero para mí era como... no me quiero emocionar Ujú. y que no sea. Ujú. Tienen que saber que en El Salvador es muy fácil hacerte una prueba de sangre de embarazo, cosa que acá Aquí no. no. Sí, en Puerto Rico también. Entonces yo es decía, fácil. hagámonos una prueba de sangre. Y mi esposo, es que ya no estamos en El Salvador. O sea, aquí no es así. Tenés que ir a un doctor y entonces el doctor te refiere, etc. Entonces yo hablo a El Salvador y le digo, estoy embarazada. Todo el mundo se da cuenta. Es la primera nieta de mi casa, Wow. o sea, de mi familia. Todos felices y todo. Entonces yo le digo, no puedo ir a El Salvador porque quiero como que la primera ultra estemos juntos. O sea, hablo a la ginecóloga y me dice, no, yo tengo hasta el final de la semana una cita. Tienen que saber a todas estas que mi papá es piloto, entonces había una facilidad de O de vernos acomodar. pasar. Claro, ok. En ese momento. Entonces, cambio, o sea, le doy como pausa al vuelo y digo, hasta que vayamos a la cita, entonces me voy. Bueno, pasan los días, eso fue sábado, pasa domingo, lunes, martes, miércoles, cumpleaños mi hermana. Entonces yo le digo, yo creo que al final de la semana voy a estar con vos, sí, no importa, no pasa nada. Ese mismo día, miércoles, al mediodía, mi hermano menor tiene un accidente. Estaba estudiando para ser piloto. Y él tiene un accidente y pierde la vida. Oh, wow. Él tenía 18 años, era el único varón de mi familia. Entonces, para mí fue súper fuerte. O sea, yo me acuerdo ver entrar a todas estas, en ese momento ya la gente me estaba textando como, ¿cómo está tu hermano? Y yo, ¿pero por qué me están preguntando? O sea, ¿qué pasa? Claro, me imagino que en El Salvador ya las noticias daba había vueltas la corrido, noticia. sí. Entonces, me acuerdo que entra Luis, mi esposo, y me dice, necesito que te tranquilices, porque a todas estas tenés que pensar que no queríamos perderlo. Claro. O sea, era una esperanza, así como... Entonces, necesito que te tranquilices, pero tienes que entender que tu hermano ya es parte de la presencia del Señor. Entonces yo... ¡Qué o sea, horrible! horrible. O sea, ha sido... Yo por eso digo, mis embarazos son procesos.
Y me acuerdo que para mí, o sea, aparte de ser doloroso, era una impresión, pero dentro de toda la impresión yo decía, yo me tengo que mantener bien porque estoy embarazada. Claro. Y es por lo que hemos peleado, no peleado, pero luchado mucho tiempo. Cuento largo, corto, el día siguiente viajamos a El Salvador, vamos a los... Ya ahí era, no podías ya... No, ya en la ultra era. Es más, ese día en la noche le dije, mi amor, o sea, discúlpame, pero si yo llego a perder a ese bebé, o sea, tienes que entender que No, también claro. tengo que estar con mi mamá y mi familia y etcétera. Y claro, él sí, pero no lo vas a perder, Dios está con nosotros. Bueno, viajamos a El Salvador, vamos a los servicios fúnebres, fue súper difícil. A él lo entierran viernes, Luis se iba sábado, se venía de regreso, perdón, a Estados Unidos sábado, estamos en el aeropuerto, él chequea sus maletas, entonces yo digo, necesito ir al baño. ¿Ves que cuando uno está embarazado necesita hacer pipí a toda hora? Voy al baño y cuando yo vuelto a ver así, era, o sea, yo estaba sangrando, pero no sangrando, o sea, era sangrando. Ajá. Y yo era, ¡ah! Estoy sangrando. ¿Y qué hacía? O sea, como en un aeropuerto. Claro, o sea. claro. Entonces salgo y yo no sé con qué cara salí, que todo el mundo me dijo, ¿qué pasó? Y yo, estoy sangrando. Pero ya yo llorando, o sea, ya. Claro. Estoy sangrando. ¿Qué? Me acuerdo que me subieron a un carro súper rápido, o sea, las maletas de Luis, no sé, hasta el día de hoy, no sé si viajaron hasta aquí, las bajaron, no sé. Llegamos al hospital y, o sea, mi punto era, necesito saber si está vivo. Porque tenía, ¿qué será? ¿Una semana? ¿Qué digo? ¿Un mes? Me ponen la ultra, había vida todavía del producto, como dicen ellos, pero me dijo, te voy a explicar lo que está pasando. Tu ambiente es tan triste ahorita por lo de tu hermano, pero el producto no sabe. El producto piensa que tú estás triste porque estás embarazada, que no lo quiere. O sea, entonces lo que está tratando de hacer es despegarse. Yo, no, pero no es así. Y me dijo, yo sé, yo entiendo, pero tu ambiente ahorita es tristeza. El llanto es tristeza, es negación. Obviamente mi mamá estaba destrozada, mi papá estaba destrozado, mi hermana, etc. Entonces me dijo, la única solución a esto es que te quedes en el hospital una semana sin moverte, o sea, acostada, literalmente, y me tenés que prometer que vas a estarle hablando al bebé y diciéndole, yo te amo, te estoy esperando, sos añorado, sos planeado, o sea, cosas positivas para que pegue. O sea, me veías todo el tiempo, yo te amo, no sé qué. No sé qué. Y había una prohibición, en lo difícil que fue, que entraran a hablarme de lo que estaba pasando afuera. O sea, creo que lo más difícil era para mi mamá, porque, o sea, ponerte a pensar, hoy que soy mamá, lo entiendo, es su hijo. Es que sí, era un proceso horrible para ella. Horrible, o sea, yo ahora lo pienso que ya soy mamá y digo, Sí. qué difícil. Y bueno, gracias a Dios se pega, Luis se regresa, yo me quedo con mi mami un tiempo para hacerle como compañía, y de verdad que yo tuve un embarazo, después de eso, claro, súper bueno. O sea, yo vomité lo más 1 o 2 veces que yo me acuerdo. Wow. Lo único que me daban ganas de comer fruta como elefante de zoológico, literal, sandías, o sea, pero de ahí, súper bien. Llegamos al día del parto. Tengo 2 hijos. Mi hija mayor, Valentina, tiene 11 años ahorita. Y Valentina ya era muy grande, llegó casi a las 41 semanas y ella no salía. O sea, era una panza algo inmenso, o sea, pero inmenso. Y me dice que vamos a inducir. No sé si te pasó a vos, pero a mí el primer hijo uno quiere todo como muy natural. Sí. Y ha leído tanto. Y entonces yo decía, epidural, no. O sea, casi que quiero oír pajaritos con granadas que me tiren cosas naturales, etc. Entonces yo, inducir, o sea, pero claro, yo no entendía, no sabía. Claro. Me dijo, no, va a ser un parto normal, pero cuando hablamos de inducir es ponerte un suero que a ella como le acelere el proceso. Y yo, bueno, listo. Vamos el domingo a la iglesia, nos vamos al hospital en la noche, entro, me ponen el suero. O sea, empecé a sentir como los dolores normales. ¿Quiere epidural? No, porque es natural, todo natural. Ok. Mañana a las 7 de la mañana vamos a ir a romperle la fuente, si usted todavía no se ha roto. Ajá. Y yo, bueno, listo. Entran a las 7, literalmente me rompieron la fuente, que ha sido una de las cosas más maravillosas que he visto, porque es como un gran globo y de repente solo queda el bebé. Y ahí empezamos la labor de parto, que duró hasta las 5:45 de la tarde. O sea, No, yo te entiendo, porque yo estuve 36 horas de parto. y me así acuerdo que no. cada vez entraban y me decían, epidural, y yo, no.
Y me acuerdo que Luis, mi mamá estaba acá y mi papá también. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué no te la pones? Y yo, no, porque yo natural. Y mi esposo me decía, o sea, los ojos se te iban en blanco, literalmente, cuando tenías contracciones. Wow. O sea, yo gritaba, lloraba, hasta que como a las 5 entra la doctora y me dice, mira, el bebé es muy grande. O sea, tu bebé es grande. Para ser niña es muy grande, porque las niñas usualmente son más pequeñas. Y me dijo, ya tú estás muy cansada y ella está exhausta. O sea, sube, baja la pobre. Entonces me dijo, necesito que te pongas la epidural. Yo, ay, ya casi que regañadienta, bueno, démosle. Me la ponen y fue maravilloso. Claro. O sea, fue en el momento, dos pujones y nace. Los hombres que están aquí no van a entender, no van a entender, pero es que es realmente... Es maravilloso. Sí, o sea, es algo es de los mejores inventos. Yo sé que hay mucha gente que está en contra, pero en mi opinión... Yo también intenté y yo pienso que aguanté muchísimo. Yo también. Las contracciones. Ahora no sé por qué aguanté tanto. Exacto. Después, no, ya. Ay, sí, pónmela, ya. Pero sí, es un alivio porque ya después... Es que uno no siente, o sea... ¿Sientes muy poco o no sientes? Cada vez que yo... Después que me la pusieron a mí, cada vez que yo sentía que venía una contracción, yo le daba ese botoncito y yo... Ay, no. Y todo coopera, o sea, tu cuerpo coopera, o sea, tú estás bien. Yo ahora lo pienso y yo digo, o sea, ¿por qué me tardé tanto? Hubiera sido menos doloroso, digamos, para las dos. Cuando ya van a nacer, dicen, no, la niña viene dada vuelta. Y lo que me pasó. Entonces veo que sacan, no sé, para la gente que es médico, no sé los términos. Pero unas cosas así como cuando uno hace ensalada así, pero unas cosas grandes así. O sea, yo acostada en la pilla y dije, Señor Jesucristo. O sea, y entonces dijo, le vamos a dar vuelta. Claro, en ese momento ya uno, después de todo lo que ha pasado, no siente nada. Sí, ya perdiste la dignidad. Yo solo dije... sí, uno pierde la dignidad de entrada. Sí, ya la perdiste, ya olvídate, haz lo que quieras. Lo que sea necesario. Entonces le hacen así y solo vi que le hicieron... Y ya nace. Nace una niña, o sea, no puedo explicar, pesó 8 libras. Era enorme, bueno, era y es enorme. O sea, ella siempre fue grande. Yo con ella nunca usé ropa, o sea, desde que nació usé ropa de 3 meses. Era grandísima, era un muñeco, o sea, literalmente era así como la muñeca soñada, así. Y me realicé. O sea, yo lloraba. O sea, yo a ella le digo, de verdad fuiste tan anhelada y aunque pasamos muchos procesos, para mí ella es una bendición enorme. Al día de hoy somos mejores amigas. La amo. Me ha dado satisfacciones increíbles en la vida. Pero claro, mi mamá estaba acá. Regresemos a eso. Mi mamá estaba acá. Mi mamá le dio su primer baño en el hospital. Sí. Ella y mi mamá son como, yo digo como uña y mugre, o sea, así. Le da su primer baño cuando nos dejan ir a la casa, porque claro, después de que ya lo tenés, todo bien, el día siguiente se va para su casa, bien. Entonces ya vas con tu bebé de lo más orgullosa del mundo, pero nadie te explica lo que sigue. ¿Qué es lo que te va a esperar? Sí, nadie. O sea, yo siempre digo, todo el mundo acaba la maternidad en el chis, ajá, y después la cruda realidad. Todo el mundo se emociona, y ay, qué linda. No, y claro, todo el mundo, ay, qué linda la bebé, y te llegan a ver y todo, pero ya después... Sí. Mi mamá se queda conmigo, entonces durante todo el primer mes ella me bañó a Vale. Obviamente era como, dormite, yo te lavo los biberones, dormite, yo te hago el... Y Luis, mi esposo, que siempre hemos hecho un equipo impresionante, siempre me ha ayudado. Pero cuando mi mamá se va, entonces empieza la cruda realidad de mi vida. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? O sea, porque claro, ahí entendí que yo no tengo una red de apoyo acá. Que muchas mujeres la tienen y son súper bendecidas y quizás no se dan cuenta de la bendición que es. Pero yo acá no tengo mamá, no tengo hermanas, no tengo primas, no tengo nada. Entonces, para mí es súper difícil decir como, ¿me la cuidas una horita? O sea, no existe. O, ¿voy a llegar a cuidarte a la niña? No. Y también, en ese momento, yo quería ser la mamá perfecta. Entonces, yo quería... Estar encargada de todo, o sea, sí, yo lavé los biberones, yo la acosté, yo lavé la ropa, yo le hice comida a mi esposo, yo la dormí, yo. Y claro, o sea, es muy lindo y todo, pero hay un momento en que decís, ya no puedo, o sea, yo ya estoy muerta, literal. Entonces va pasando el tiempo y nada, fue un aprender de ella conmigo y de mi persona con ella, de entender sus llantos, de entender, hubieron miles de veces que yo iba manejando y me tuve que hacer a la orilla, literalmente, y hacer esto,
las mamás entenderán. O sea, usted está con el biberón así, pero no llore, no llore. Una vez se me acercó un policía y me dijo, ¿está bien? Y yo, está llorando la niña, por eso estoy oreada. Y así es, mucho más en las distancias de acá, que hay tráfico y lo más cerca está a 30 minutos, entonces... Y ahí dije yo, ¿por qué todos los lugares no tendrán drive-thru? O no sé cómo se dice en español, pero... Como un servicarro. Ajá, Sí. un servicarro, qué bonito eso. Un servicarro. De las cosas más buenas que trajo la pandemia fue eso. Sí. Para mí como mamá, que uno puede encargar cosas y solo recoger. Porque en ese momento que no había, se duerme la niña y entonces uno de mamá dice, ay, mejor espero a que se despierte antes de sacarla. ¿Sí? Bueno, va creciendo y era la familia que yo soñaba, literal. Estoy feliz, dichosa, ella va creciendo súper bien. Obviamente en las curvas era como, va aquí, el peso va aquí, todo bien, era una gordita preciosa, graciosa, etc. Ella empieza a decir que quiere un hermano. Y yo, obviamente, por lo que había pasado, yo Ya estaba... No. Juegue con las muñecas, vamos al parque y socialice, o sea, vaya al kinder, no sé. Pero yo, no. Mi esposo sí, o sea, era como... ¿Podemos tener más hijos? Yo, claro, porque pues Claro. aquí la que presta todo soy Porque, yo. ajá. O sea, y ella, nosotros siempre hemos estado en la iglesia, entonces Vale empieza a decirme, yo voy a orar por un bebé. Y como yo sé que Dios escucha a los niños, yo no ore tanto, porque no vaya a hacer que pase. Cuento largo, corto otra vez, corte A, estoy embarazada. Estoy embarazada sin buscarlo, honestamente. ¿Cuántos años pasaron después? En de el que- momento que yo me doy cuenta que estoy embarazada, ya tiene 4. Pero Ok. ya cuando nace son 5. Ok. Estoy embarazada. Y me acuerdo que me di cuenta y empecé a llorar. Estoy embarazada. O sea, yo a toda la gente le contaba y empezaba a llorar. Espérame, tú me estás diciendo a mí que... Oh, ok, espérate, que yo... O sea, ¿qué pasó? Te hice un monólogo interno. Perdón, esto lo puedes cortar, ¿ok? Esta parte la puedes cortar. Ok, ajá. Tú me estás diciendo a mí. Ajá. Que yo decía, yo conozco a Vale desde los 4 años. No. Sí. ¿Sí? O más Ah, pequeña. pues no lo tienes que cortar. Es que estoy aquí. O más pequeña. Lo que pasa es que el tiempo vuela. Literal. Bueno, sí, porque yo llevo 8 años aquí. Claro. Toda la gente que nos conoce la conoció allá muy es chiquitita. que yo no estoy vieja, ella tampoco, ¿ok? Estos niños crecen muy rápido. Hemos ganado experiencia. Sí. Pero sí, estoy embarazada y yo lo contaba llorando, porque yo lo digo, yo no, o sea, a ver, no lo buscábamos, pero estoy clara que embarazarse no es una gripe que uno agarra caminando, o sea, Exacto. sí, pero no era un niño que yo te diga, ay, sí, estábamos buscando. Lo No. planificaron. No, O sea, claro, en todo esto la más feliz era Vale. Claro. Ay, el Señor me escuchó, yo no, porque le escuchó, yo no quería que le escuchara. Señor. Al Señor, a mí me tenía que escuchar, porque yo soy la que no da abasto en esta casa. Y bueno, empieza el embarazo. La verdad, era un embarazo totalmente opuesto. O sea, yo vomitaba mañana, tarde y noche, literal, hasta con olores. O sea, Wow. era algo impresionante. Yo abría la refri y ese olor como a comida guardada, ay no, era como, no podía cocinar, o sea, era algo fatal. Y a mí, yo sé que esto lo vamos a tratar más adelante, pero solo para que sepan, a mí nunca me ha dado la depresión postparto, pero con Santi a mí me dio como una depresión en el embarazo. Preparto, por decirlo Ajá, así. como en el parto. Ujú. No me preguntes por qué, o sea, yo lloraba de repente. Y creo, o sea, hoy pensándolo, creo firmemente que yo lo asociaba a que si yo tenía, cuando me di cuenta que era varón, peor. O sea, me dio peor horrible. Era una ansiedad, pero porque yo lo asociaba que si yo tenía un varón, se iba a morir también, como mi hermana. Oh, wow. Yo hoy, o sea, hoy lo pienso así. Claro. Pero era algo horrible, o sea, estábamos en la calle, en el carro, hablando, y de repente yo empezaba a llorar. Y yo le decía, es que se va a morir. Y nunca me habían dicho nada, o sea, nunca era como el niño tiene problemas, nada, cero, o sea, era así súper de la nada. Tanto fue que mi esposo se dio a la tarea, él siempre entendiendo mis etapas, de ponerme versículos, o sea, alrededor de la casa, como en post-its, en papelitos. Y yo los repetía, y yo trataba de cantar alabanza, o sea, trataba de divagar mi mente.
Pero no sé, o sea, hasta el día de hoy no sé qué me pasó. Yo en ese momento entendí, porque antes yo decía, no, la depresión no existe. En ese momento entendí, sí, sí existe. Y es real. Y no porque uno esté en una iglesia o esté en las cosas de Dios, no te va a pasar. Y uno no tiene control de eso. Y obviamente sumarle hormona, o sea, hormonal del embarazo, de que uno pues no se conoce ni el cuerpo ni nada. Y hay mucha gente que piensa que es un pecado tener depresión y no lo reconocen. Y entonces hay personas que, al igual que tú, les pasa antes del parto. A mí me pasó en todo. Sí, yo viví en depresión embarazada. Para ayuda yo viví, porque estaba pasando por un proceso, por una crisis matrimonial horrible. Entonces, quizás no era necesariamente asociada con el embarazo, pero como tú dices, las hormonas están revueltas, pues yo lloré todo el embarazo, yo le rogaba a Dios que mi hijo fuera un niño feliz, porque yo pensaba que mi hijo iba a ser un niño triste por todo lo que yo lloré. Pero es que es algo inexplicable, sí. O sea, uno llora así como esos payasitos que le sale agua así, sí, o sea, de repente, yo me acuerdo que hubo miles de veces que Luis se volteaba así conmigo, así como, yo creo que llegó a pensar así como, la perdí, está loca, o sea, ¿qué le pasa? Debería de estar feliz porque está embarazada. Y había superado el hecho de que yo no lo había pedido, o sea, pero yo ya estaba feliz porque siempre quise ser mamá. Cuando supe que era varón, me dio una gran alegría porque yo dije, ¡ay, tengo la parejita! Claro, ¡Qué súper! Claro. Pero no sé, hasta hoy no te puedo explicar qué me pasó. Solo sé y creo firmemente que sí fue una depresión. Obviamente no te puedes medicar porque estás embarazada. Sí tuve ese miedo, no sé si es miedo al que dirán o a la sociedad o miedo como a expresarlo porque, o sea, ¿qué va a decir la gente? O yo decía, si le digo a un doctor me va a decir, ¿pero qué la tiene triste? No sé, o sea, la verdad no sé, o sea, lloro, me siento mal, me da ansiedad, no sé. Y así pasé todo el embarazo. Íbamos a los chequeos, todo bien, las ultras, todo bien. Me acuerdo, y lo tengo súper presente, que me dicen, no tenía ni 30 años, tenía 28, 29. Y me dicen, ¿quiere hacerse la prueba que te sacan como líquido de la panza para saber si el niño viene con síndrome Down o algún problema? Mi esposo siempre me acompañaba a todas las citas y me acuerdo muy, muy, muy claro que nos volteamos a ver así y dijimos, no, o sea, ¿cuál es el punto de saber? Y dice la doctora, no, porque pues aquí existe la posibilidad de que puedan terminar el embarazo si quieren y nosotros lo dijimos, no importa cómo venga, nosotros lo aceptamos. Claro, lo dijimos desde un lado. Que todo estaba bien. Todo estaba bien. Sí, claro. Y todo estaba, pero yo le dije ese día, pero está algo mal, o sea, ¿ha visto algo mal en los exámenes de sangre? No, todo bien, mire, todo bien, las ultras todo bien, este es su bebé, yo veía las ultras y o sea, yo lo podía distinguir súper bien, todo bien. Ok. Claro, en este embarazo, yo quería tener un embarazo y experimentar qué era romper la fuente y las contracciones, porque con el otro no. Entonces yo dije, yo voy a esperar hasta que así de verdad ya no puedo. Empecé a caminar, porque ya ves que todo el mundo te dice que hay que caminar, que hay que hacer sentadillas, que hay que no sé qué. Bueno, empecé a hacer todo lo que se podía hasta que llegó la madrugada en la que me empieza como a doler el vientre. Obviamente ya estaba en término, o sea, estaba en semana 38, 39, okay, eso, sí, creo que eso es el término. Sí, ya. Ya no me acuerdo, pero bueno, estaba en el término. Y me empieza a doler el vientre, entonces yo digo, quizás esto es. Yo feliz, ya, esto es. O sea, pasé toda la noche así, ya no aguanto. Y claro, mi esposo dando sus mejores ronquidos de la vida, o sea... Pero yo decía, no, yo voy a aguantar hasta que ya no pueda, porque lo que yo no quería era llegar al hospital y que me dijeran, no, le hace falta, regrese. Ay, que me chequean y que... No. Dios mío, es horrible. Es horrible, o sea, es horrible. Entonces, el caso es que se levantan tipo 5 que ya no aguantaba, le dije, ya no aguanto, creo que van a ser Santi, se llama Santiago, Santi. Y me dice, bueno, vamos. Vale estaba chiquita de 4 años, entonces le digo... Amor, van a ser su hermano. Era la más feliz. Le dije, ¿quiere ir al preschool o a la escuelita? ¿O quiere ir con nosotros? No, yo con ustedes. Se bañó, se vistió. O sea, yo de verdad quisiera ponerle una foto porque la tengo. Se vistió y era la más feliz del mundo. Y entonces vamos. Mi mamá siempre viene a mis partos. Y mi mamá venía el día siguiente porque Santi era para el 17 de noviembre y esto era 16. Un día. Wow. Me acuerdo que y claro, a la hora de que hay un tráfico horrible, porque hay escuelas y etcétera, yo hablándole a mi mami, y mi mami a su vez espera y me dice,
ay, hija, no puedes aguantar. Y yo, o sea, es un embarazo, ¿sí? No es que quiero ir al baño. Yo, mami, o sea, ay, no, pero es que yo quiero estar ahí. Yo, mami, o sea, si es hoy, o sea, usted viene mañana y lo conoce mañana, no pasa nada. Bueno, llegamos al hospital. Claro que por supuesto que ahí era su nombre, Marisela Morales. ¿Quiere epidurar? Por supuesto. O sea, ahí ya no era ni negociable. No. Pero todavía no estaba en el punto para el epidural. Claro. Entonces yo moría de los dolores y Vale a la par. Yo me acuerdo y hay una foto que Vale me ponía las manos. Me decía, yo voy a orar por ti. Y está ella así. Y claro, yo lloraba más entre la ternura y lo que me estaba doliendo. Y era fatal. Paso toda la mañana y al mediodía... A todas estas buscábamos con quién dejar a Vale. Claro. O sea, para que Luis entrara al parto y ¿qué hacemos con Vale? Si en nuestra idea, Vale iba a estar con mi mamá afuera mientras nacía Santi, pero no se podía. Y mi cuñada por alguna razón no, estaba trabajando y no podía, entonces no hallábamos qué hacer con ella. Entra la doctora a la hora de almuerzo y no estoy mintiendo, entró masticando, o sea, mínimo estaba comiendo. Entra masticando y dice, a ver, la voy a revisar. Entonces ves que se ponen los guantes así, entonces la luz... Ay, y entonces dice, no, pero usted ya tiene la cabeza casi afuera. Y yo, ¿qué? Sí, ahorita van a hacer el niño. Armen, como monten cama, armen no sé qué, y empiezan a quebrar la cama como en 1000 pedazos, sí. No sé. Y entonces yo era, y Vale, o sea, claro, porque cuando uno tiene otro hijo piensa en los dos. Entonces dice, no, tranquila, que salga ella a la puerta con una enfermera. Ya le habíamos hablado a un amigo a una amiga que se podía llevar, mientras ellos llegan, para que el papá esté adentro. Y... porque ya van a hacer, o sea, no podemos... No puede esperar. Así esperes, no, ya van a hacer, ok. Entonces sale Vale, y yo, Vale, voy a estar bien, tranquila, que una niña de 4 años pues no entiende mucho, entonces claro. Yo voy a estar, pero ¿por qué no me puedo quedar aquí? Yo, no, mi amor. Y la doctora, no, porque va a ser como muy traumante, obvio. Sale mi esposo. En lo que ellos salen y están esperando a que llegue la enfermera, Santi nace.